Hola, hoy en Pensar Tierno vamos a platicar sobre la complacencia, un aparato social profundamente complejo que está presente en nuestras estructuras sociales y en nuestras relaciones. Hablaremos sobre cómo identificarla y sobre formas amables de cuestionarla y de habitarla de otras maneras. Así que vamos a Pensar Tierno. Hola, yo soy Jess. Hola, yo soy Ara. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, emocionada. Bueno, Pues como platicábamos al inicio, íbamos a hablar de la complacencia, que también es un tema denso. Entonces, pues de inicio quisiera que nos detuviéramos un momento a platicar y explicar qué entendemos por complacencia. yo pensaba, siempre la pienso como un mecanismo ahí complejo, o sea, como que no es una emoción nomás, o no, digo yo, no sé, eso lo sabrán tú tal vez, pero Los profesionales de la los salud. profesionales de la salud hegemónicos, em, pero pensaba como en todo este mecanismo, ¿no? O sea, que se activa cuando, cuando creemos, justo a lo mejor vinculándolo un poquito como a esta cuestión de la culpa, que tal vez de pronto cuando sentimos como que algo no debería ser de cierta forma o que incurrimos en una cierta falta o que algo no debería de ser así, como que se nos activa este deber ser, por decirlo de una forma, y entonces como que actuamos en consecuencia simplemente como para colocar lo que debe ser, ¿no? O sea, como que de forma muy automática. O sea, pienso que y lo problemático, digamos, que se me hace de este mecanismo es que justamente pues atiende primero a las otras personas y como a este deber ser, pero siempre es como externo, ¿no? O sea, como la complacencia no quiere decir que yo hago algo para mí, sino que siempre tiene que ver como que pues ese deber ser se coloca hacia otras personas y entonces yo pienso a las otras personas pues antes que a mí. No sé, ¿tú cómo lo has identificado? Pues yo pienso a la complacencia como una tendencia, como a actuar basándome en las necesidades y deseos de los demás Ujú. y no en los míos. Y a veces incluso en contraposición a los míos. O sea, invisibilizando o negando cosas que yo quiero, deseo, necesito, siento, pienso, etcétera. Entonces, la pienso un poco así, ¿no? O sea, como que en general, como que las acciones y los comportamientos están encaminados como que a otras personas estén bien, estén satisfechas, estén tranquilas, se sientan atendidas, cuidadas, reconocidas, etcétera, etcétera. Em, y no yo, la persona que está complaciendo. Sí, pensaba como si siempre se le ofrece como a otras personas en tanto esas personas lo pidieron. O también esto que decía yo, como de pronto como lo que parecería correcto, ¿no? Porque Ujú, pensaba también cuando se aparece la complacencia alrededor de cosas que creemos que deberían ser de cierta forma y que de pronto si le preguntamos a las personas es como de, yo no quería eso, ¿no? ujú. Entonces, o sea, no sé si también lo ubicas así o siempre como alrededor de los deseos como explícitos o implícitos de las personas. No, creo que esa detección de los deseos y necesidades ajenos puede ser explícita, pero también puede ser inventada, en el sentido Ya. de que puedo yo estar imaginando o proyectando lo que los demás desean de mí y ejecutarlo sin que haya como como que se confirme Ujú. previamente de que eso era. Entonces, bien puede ser que haya como una solicitud literal y entonces yo actúo en base a esos deseos, o bien puede ser que yo esté como regulando y reorientando como mis acciones, justo como para complacer y para satisfacer a esas personas, pero no sea ciencia cierta si necesitaban eso, Ya. sino que más bien pues lo ejecuto en función de lo que yo creo que podría venir bien. Ok, sí. Ujú. No sé si esto te hace sentido a ti. Sí, sí, es que pensaba como, pues eso, o sea, como que de pronto le damos a las personas, eh, pensamos primero en las personas, decir, no, es que esta persona le voy a dar esto antes que, no sé, que algo que me atropella a mí, pero que muchas de las veces, pues esa cosa, pues más bien yo creí, inventé, imaginé
qué era lo que necesitaba o que tal vez como por el tipo de relación que tengo, no sé, pues tengo que yo hacer eso, ¿no? Sí, Entonces, como que también ahí está la estructura. sí. Y pensando un poco en las funciones que tiene la complacencia, ¿tú cuáles dirías o cuáles se te vienen a la mente? Ay, es que siento que conecta un montón con la culpa Mm, este tema, ¿no? Porque finalmente em, como que fuimos muy enseñados desde estas murales eh, raras a pensar primero en la otra persona, ¿no? O sea, como estos de poner la otra mejilla y cosas así, básicamente es como el core de la complacencia, ¿no? De que si te hacen algo, pues tú da más, ¿no? En lugar de, o sea, nunca dicen así, de si te dan en una mejilla, pon un límite, no, es como de, hay que poner la otra. Entonces, pensaba como esa invitación, o sea, como que de pronto viene como de esa invitación de cuidar a los demás, o sea, pareciera que la única forma que es colocada para cuidar a los demás es a partir de ponerlos primero que a mí mismo, pero luego también está raro porque eh, como que a la vez también se me dice que si yo no hago eso, pues está mal y me tengo que sentir culpable, ¿no? De no haber cuidado a X o Y persona. Entonces, como en esta cuestión de los usos, yo siento que, o sea, como que está muy vinculado a lo que decíamos en el capítulo pasado, ¿no? Como alrededor de la culpa y todos estos mecanismos como que de alguna forma vigilan que todo siga estando ahí en su lugar. O sea, como que siento que también la complacencia eh, nos hace como no poner límites, no preguntarnos qué queremos realmente, ¿no? Y como que habitar esos lugares a cambio de la misma complacencia, ¿no? O sea, pensaba eh, también como estos mandatos que de pronto cuando casan a las personas en las iglesias, pues lo que le dicen a las mujeres, ¿no? Que básicamente, pues es que se les invita a actuar desde la complacencia, ¿no? De que seas, este, acá sumisa y atiendas y todo. O sea, básicamente es como tú eres la que va a tener ese rol, ¿no? Entonces de pronto siento que también está socialmente muy relacionado con quienes se ven como en lo social como que actúan y quienes respaldan los actuares, ¿no? O sea, como en esta idea de roles de género que también pareciera que, no sé, como cuando casan a dos personas, este, de casamiento, ¿no? De casar, eh, como que pues sí está como muy vinculado a esa cosa de él es el que va a actuar, tú eres la que va a sostener, entonces tú tienes que proveer como ese sistema de complacencia que sustenta un montón de cosas bien horribles, ¿no? ujú. Sí, creo que tocas justo una de las cositas que para mí era importante platicar hoy, que es como la relación entre la complacencia y el género, Ujú, y la relación también entre la complacencia y el poder. sí. No sé si te hacen sentido a ti esas Sí, asociaciones. o sea, porque pensaba justo en esto que te decía, como que de pronto, digo, históricamente en las pinturas y en un montón de cosas, pues varios autores y autoras han denunciado como, pues cómo se colocan a las mujeres más como de ciertas maneras, ¿no? Como acompañando, como siendo vistas y no haciendo cosas. Y de pronto siento que en cuanto a los roles sociales o el carácter o lo esperado de ciertas personas, pues es que perpetúen ese estereotipo o esa forma de habitar el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, una mujer que pone límites es leída como que pues es muy grosera o cosas así, ¿no? Porque se supone que siempre son amables y siempre te cuidan y entonces como que más bien tienen que habitar socialmente la complacencia para pues ser consideradas como personas buena onda, ¿no? Incluso, o sea, también pensaba como de sí, pues a los hombres se les permite un poco más, pero también, eh, digo a mí personalmente, pues también cuando hago preguntas incómodas o, bueno, que cuestionan más que incómodas, ¿no? O sea, también las personas lo reciben como bastante mal, o sea, como tampoco, o sea, sé que sí hay un componente de género que no voy a negar, pero lo que quiero decir es que tampoco es que la complacencia no exista en el territorio de que si ya eres hombre ya se te permite nunca ser complaciente, ¿no? O sea, como que creo
que aún así, o sea, como que eso es prueba más del acento de género, pues de que si siendo hombre tienes que seguir complaciendo y siendo buena onda, porque también las personas que entendemos como buena onda y como no sé qué, o que la gente entiende, pues básicamente es gente que se anda ahí pegando el tiro y haciendo cosas por los demás y nunca dice que no y nunca, nunca pone límites, siempre tiene algo más que dar, ¿no? Todas esas cosas y siento que sí, o sea, hay una relación del género y te digo que para mí el hecho de que ni siendo hombre puedas dejar de ser complaciente es prueba de que, pues que imagínate, siendo mujer es como absolutamente no hay lugar, ¿no? Ujú. Sí, es que justo yo pensaba eh, que en el género mismo, o sea, en la construcción del género mismo, está la complacencia como un rasgo Ujú. de habitar el mundo como mujer, básicamente, ¿no? O sea, porque creo que las mujeres nos enseñan, pues justo estar al servicio de los demás, Sí, cuidando. emocionalmente, brindándoles apoyo, cuidado, respaldo, facilitándoles procesos, acercándoles cosas que necesiten. O sea, creo que es una cosa como muy inherente a habitar el mundo siendo morra. Y entonces creo que eso se traduce muchas veces en ser complaciente, ¿no? O sea, como en una dificultad de poner límites, de defender mis propios deseos, de actuar basándome en mis propios deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cosa como que es una raíz, es uno de los rasgos de las características de nuestro género mismo y entonces ejecutamos y actuamos desde ahí, ¿no? Y justo pensaba con todo lo que decías como de las funciones como sociales de la complacencia, yo pensaba en dos que creo que se relacionan con lo que estás diciendo, que es que creo que a veces la complacencia tiene como una función como de evitar el conflicto, pensando que en nuestra cultura como que el conflicto es algo muy mal visto, o sea, Ujú. como que tratamos de evitarlo a toda costa, ¿no? O sea, como que hay un deseo de permanecer en el bienestar y en la tranquilidad y en la calma de la forma más constante y casi permanente que se pueda, y entonces como si el conflicto fuera una alteración o fuera un quiebre de ese bienestar y como si no fuera una parte de ese bienestar, algo que promueve ese bienestar, algo que también co-construye ese bienestar, ¿no? Entonces, pienso que la complacencia muchas veces viene de eso, o sea, como de ese deseo de no entrar en territorios conflictivos y mantener, entre comillas, la calma, la paz. Eh, no sé si a ti te haga sentido la idea. Sí, pensaba que, o sea, definitivamente la complacencia es un dispositivo que hace que quien está como abonando al malestar no sea quien se tenga que hacer cargo, ¿no? Sino que eso se paga con fichitas ajenas. O sea, es como si alguien se molesta y hace esto y aquello y la otra persona en lugar de poner límite, lo que hace es como aceptar eso, etcétera. O sea, finalmente esa persona está absorbiendo ahí como toda la responsabilidad y pues todo el trabajo emocional, ¿no? O sea, como que yo tengo que hacer eso para que tú puedas ser descuidado, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido, sí ubico como la complacencia, como, o sea, para mí también siempre ha sido mucho esta idea de que la complacencia hace que alguien más pague como por una falta o por un daño que otra persona lleva a cabo, ¿no? Y que normalmente pues lo ideal sería que quien desea esta cuestión, lo que sea, pues sea quien se haga cargo de llevarla a cabo, de cuidarla, etcétera, y no que lo tenga que hacer pues alguien más, ¿no? Ujú. Sí, y es que otra de las funciones que pensaba de la complacencia, que creo que va muy unidita a un lado de esto de evitar el conflicto, creo que tiene que ver con la aceptación, o sea, como con la Sí. aceptación social. Em, es decir, creo que la complacencia muchas veces nos ofrece como la promesa o la esperanza de que vamos a seguir siendo incluidos en nuestros espacios, en nuestras relaciones, en los lugares que habitamos y que entonces eso no se va a ver amenazado, ¿no? O sea, como que la complacencia nos ofrece esto de tú haces esto y entonces te van a seguir integrando, te van a seguir cuidando, te van a seguir queriendo, vas a Ujú. seguir siendo visto, vista, viste. Entonces, pues creo que son ofrecimientos muy fuertes y que son muy difíciles a veces como
discutir, ¿no? Como de negarse a, o No, sea, es que si a es veces eso lo sí que se son, está poniendo sobre la mesa, sí. es como, híjole, pues mejor complazco, ¿no? No vaya a ser que eso se ponga en riesgo y peligre y entonces, ¿qué voy a hacer? Es que, o sea, pensaba que, o sea, que lo peor de todo eso es que eso es real, pues, o sea, Ujú. estamos tan acostumbrados a habitar desde esos lugares en que las otras personas sean complacientes, que justo cuando alguien pone límites nos cae mal, ¿no? Entonces, lo que pensaba es que, o sea, también, eh, pues poniendo ahí en cuestión de que las personas que pues traen esta búsqueda de no ser complacientes, pues la verdad es que, pues es que a veces sí es esa la respuesta, ¿no? Si dejas de ser complaciente, hay personas que ya no te van a querer incluir. Pues la verdad es que sí, porque justamente las personas luego, eh, pues han habitado lugares que en los que esperan que las otras personas sean así, ¿no? Entonces, o sea, lo que pensaba es que también es una forma como que muchas, o sea, tenemos una relación, como dices, muy mala con el conflicto y entonces como que todo conflicto es leído con, esta persona tiene algo negativo contra mí, ¿no? O sea, si nos cuestiona, si nos dice que no, si esto o aquello, o sea, ya parece como que eso es un problema como para suficiente para no relacionarnos con esa persona, cuando pues a lo mejor es como, no, pues es que yo no quería tacos contigo hoy, ¿no? Entonces, o sea, como que ese tipo de cosas también, la neta es que sí comprueban que cuando somos menos complacientes, las personas, pero justamente como que lo que creo, las personas se alejan más, ¿no? Pero justamente lo que me parece importante denunciar es que, pues es porque estamos muy acostumbrados a habitar con la otra gente y que la otra gente sea complaciente, ¿no? Claro. Sí, y además que esto que dices me hace pensar que hay ciertos territorios que facilitan que se cuestione y se desarme más esa complacencia que otros. O sea, lo pensaba hablando un poco de esto que hablábamos hace ratito, de la relación entre complacencia y poder. O sea, en relaciones donde hay una diferencia como muy notable en el poder de sus integrantes, creo que esos pueden ser los Sí. espacios donde es muy difícil dejar de ser complaciente, ¿no? O sea, porque justo estaría en una posición yo de desventaja, literal, frente a la otra persona, ¿no? Como por ese poder asignado social y políticamente. Entonces, el dejar de complacer podría implicar confrontar, podría implicar que se me quiten cosas, que se me nieguen ciertos derechos o ciertos beneficios que hasta ahora había tenido. Entonces, creo que la complacencia podría tener sentido en esa clase de escenarios como una forma de cuidarme, de procurarme Ujú. cierto bienestar y cierta dignidad en la medida de mis posibilidades. Y eso no quiere decir que esté bien o que sea correcta, solo creo que es muy compleja, pues es muy compleja y se aparece en escenarios en donde a lo mejor sí puede proveerme como de cierta participación y de cierto derecho a Sí, ser cierta vista, seguridad, ¿no? exacto, ciertas certezas, respaldo, etcétera, ¿no? Sí, pero también pensaba que a veces cuando todo eso es horizontal, o sea, digamos espacios donde son horizontales, un grupo de X cosa, o sea, también ahí no, a veces no hay tanta chance de tampoco de Ujú. moverse de Sí, la no complacencia, necesariamente. porque luego lo que se produce es que todas las personas están siendo complacientes con todas las personas y se crea ahí una cosa de que como que todo mundo perpetúa de yo te complací, tú me debes complacencia ahora. O sea, como que siento que también esta cuestión de desarmar el poder tampoco, o sea, en ciertos casos creo que se necesita como hacer mucho más trabajo, ¿no? O sea, como lo que quiero decir con todo esto es que el hecho de que el espacio, por ejemplo, sea horizontal y que todo el mundo tiene el mismo poder, no hace que la complacencia desaparezca, Mm, porque, mm. por ejemplo, en estos espacios en donde todo el mundo tal vez tiene el mismo poder, pero que pues justo cambias una complacida por otra, pues ahí también se crea una cosa como de bastante tensión en la que si bien no se sostiene por el poder de que a alguien es a quien se tiene que complacer, pero se sostiene como por todos estamos siendo buenos aquí, ¿no? Todos estamos actuando bien y complaciendo y como que hay que seguir ese juego de amabilidad, de Incomodar, no no incomodar, importunar. de no importunar, de que todo mundo... Entonces como que esos espacios también se vuelven como muy vigilantes de eso y a la vez, o sea, digamos, ahí pareciera que no, pues que no hay problema porque todos estamos parejites, pero sí, o sea, siento que ahí hay que
o sea, como que ahí también hay que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? De decir así, de, pues cuestionar cómo se está habitando, desde dónde, y a lo mejor el poder no está teniendo tanto que ver, o a lo mejor no un poder, como en esta otra forma como Tan de jerarquía, explícito. ajá, tan explícito, pero más bien una especie como de estructura vigilante ahí, Ujú, colectiva, ¿no? claro. Y creo que con esto que dices entras un poco a otra pregunta que tenía, que es, ¿qué relación tiene para ti la complacencia con las no monogamias? O sea, ¿por qué crees tú que sería algo importante a revisar y a tener presente dentro de las no monogamias? Sí, yo también, o sea, creo que otra vez vinculado con la culpa, siento que ahí se puede aparecer la complacencia, ¿no? Como después de la culpa, o por lo menos es como donde yo lo ubico, o sea, de pronto puede aparecerse como para subsanar ciertas cosas, ¿no? Como de, a ti no te di, a ti no te doy normalmente esto, y ya sea que crea que lo necesitas, me dijiste o yo me lo inventé, entonces yo voy a colocar esto otro, ¿no? Pero creo que es especialmente complicado, no creo que en otras formas no lo sea, pero como que, porque pues, nos puede poner en dilemas igual, no sé, en la monogamia, pero acá pensaba como que de pronto, como que querer complacer a tantas personas, ¿no? O sea, como amigues, vínculos de otro tipo, etcétera. O sea, como que eso puede llegar a ser como muy complejo. Y no quiero decir con esto que la complacencia entonces en la monogamia no existe. Más bien, creo que está muy normalizada, ¿no? Porque entonces es muy normal que digan, no, es que voy a estar en mi casa porque tengo que estar con mi pareja. No, es que no puedo hacer nada porque tengo que estar ahí, ¿no? O sea, como que pareciera que está normalizada la complacencia hacia la pareja monógama porque pareciera que le debemos la vida y más. Entonces, pues es invisible básicamente la complacencia. Entonces, creo que yo lo ubico en las no monogamias como algo bastante a revisar, porque justamente parte como del sistema mononormado, pues está construido alrededor de esa complacencia absoluta hacia la pareja, ¿no? Entonces, por eso como que también la coloco ahí como algo importante. No sé tú qué ubicas. Sí, me haces pensar en algo que me dijo una terapeuta hace unos años, que es algo que tengo muy presente, que básicamente me devolvió algo así como, Yes, es que tú no te estás relacionando desde el poliamor, te estás relacionando desde la policomplacencia. Y yo, a chiquita. O sea, como que me fue súper confrontativa e incómoda la idea, pero la verdad es que pues tenía razón, pues, porque justo yo estaba experimentando unos niveles de agotamiento muy, muy brutales, o sea, agotamiento físico, pero también agotamiento emocional, agotamiento cognitivo, y pues básicamente a lo que llegábamos era eso, ¿no? O sea, que yo tenía esta intención como de darle a cada uno de mis vínculos mi 100%, entre comillas, sea que eso signifique, justo como desde estas lógicas monógamas de desvivirme, como entregarme totalmente a esas personas, como estar como siempre funcionando en función del bienestar de esa relación y de sus deseos y de que todo estuviera bien. Y eso terminó siendo absolutamente insostenible para mí, ¿no? O sea, simplemente no tenía como los recursos, incluso recursos literales de físicos, como de tiempo, energía, ánimo, horas del día, como para lo Sí. cual poder construir algo como eso, ¿no? Entonces, a partir de ese momento como que me fue muy claro, pues, o sea, que la complacencia es algo sumamente normalizado en nuestras relaciones y entonces puede migrar y trasladarse también a, pues, estas construcciones no monógamas y tratar de también ahí asentarse y aterrizar como un rasgo, ¿no? Y creo que es eso como que a mí me invita a ser eh, como muy curiosa, como a permanecer atenta de, ¿estará por aquí? ¿Estaremos actuando bajo esa complacencia o no? ¿De qué formas podremos detectarla? Pero creo que a partir de ese momento, pues como que se me hizo muy evidente, pues que puede estar participando también de estas formas de relacionarnos. Sí, ahorita me acordé, como que traigo mucho en la mente esta frase que en una cuenta de Instagram como que cuestionaba de a esta gente que dice, es que yo apenas puedo con, ¿cómo pueden con tantas relaciones si yo apenas puedo con una, ¿no? Y justo como que lo que hacía ahí, digo, hace unos días lo compartimos, como que lo que hacía ahí de pregunta es,
pues ¿por qué lo colocas como que solo puedes con una? O sea, no tienes otras relaciones, no tienes familia, no tienes amigos, o sea, como que cuestiona esta idea de, pues, ¿qué le estás dando a esta persona a la que dices que ya no, para la que ya no tienes nada más que dar? Pues básicamente, o sea, como también alrededor de esto que dices de, pues es que si le entregas así como todo el ser, todo el todo a una persona, claro que pues no ajusta, uno nomás tiene una vida, ¿no? Y no puedes regalar una 3 veces, pero también pensar en la idea de regalarla una vez a una sola persona, digamos, en una relación monógama, pues también es como preguntarte, pues, qué cosas pasan fuera de tu relación, ¿no? Y si eso más bien está vinculado con que, pues, hay como una complacencia ahí constante. Sí, de acuerdo. Y migrando un poco a territorios como más personales, me gustaría preguntarnos como qué relación tenemos como en lo personal con la complacencia. O sea, en dónde nos ubicamos como con más posibilidad de actuar de forma complaciente, en dónde con menos, tal cual, cómo somos cuando está la complacencia presente. Sí, o sea, yo siento que a veces se me activa como desde este lugar de debería de hacer esto por X persona, pero en general siento que como no sé actuar muy bien socialmente en el sentido de los términos sociales como impuestos, como que siempre más bien tengo problemas con que soy leído como de, ay, es que ese güey es medio mamón, medio raro, ¿no? O sea, como que siento que no la habito tanto en ciertos territorios, sobre todo así como sociales, porque pues a veces le hago preguntas y como que me saca mucho de onda, pues que la gente, pues como que lo lean como que no me caen bien o algo así, ¿no? En el momento en el que alguien dice que no o eso. O sea, como que en esos territorios de pronto siento que sí, lo habito así. También, o sea, y de la misma forma, de pronto ubico pues momentos en los que también la ejerzo porque veo que esa es una forma de que no pase eso, ¿no? O sea, como que esta prueba de que cuando hago cuestionamientos y todo eso, pues ahí medio me ven feo, también es una prueba de decir, pues a veces también a lo mejor hay que darle a las personas lo que necesitan y pues bueno, ¿no? Entonces, como que es bueno en tanto, eh, pues a veces me es fácil como no habitarla, pero también siento que esa comprobación de que sí tiene efectos en la realidad el no ser complaciente también es una cosa que en algunos momentos pues me ha invitado a también habitar la complacencia, ¿no? Sobre todo desde lugares em, como estos que te decía hace rato, como que de pronto siento que alguien o sea, porque también eso no solo es prueba de que, como esto que te digo, prueba de que sí, cuando uno no complace, algo malo pasa, sino también como que cuando alguien te complace y es como también sentir la deuda, ¿no? De que, ay, pues es que esta persona se rifó esto por mí y entonces pues ahora me toca sacrificarme. O sea, pensaba como también, pues la complacencia causa más complacencia, ¿no? O sea, por eso te decía que no solamente el poder, sino también la misma complacencia misma se reproduce y hay espacios que eso causan, ¿no? De que uno diga, ay, pero pues es que también esta persona el otro día no sé qué y bueno, pues pues vamos a seguir la cadenita de favores. Y entonces, o sea, creo que esa también es una cosa como que me ha invitado mucho a habitar. A lo mejor por una cuestión del género, en esto del poder la habito mucho menos, em, porque definitivamente esto que decías de que, em, salud, Gracias. esto que decías que pues tiene más chance a lo mejor un hombre pues de decir más veces no, de así hasta a veces hasta se muestra muy acá decidido y audaz y todo, y las mujeres pues más bien son como como vistas como si pues son mala onda o que no cuidan o cosas así, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente eso sí, pues siento
que en esa cuestión no me habita tanto, en una cuestión de jerarquías y eso, pues porque naturalmente a lo mejor por la misma estructura, pero sí, o sea, creo que lo que más me hace complacer es haber sido complacido y como que de pronto darme cuenta de que eso se me Hay una otorgó. expectativa, ¿no? Sí, pues Porque es también que, lo o sea, es hagas. como esperan de mí algo parecido, pero también de pronto es ese engaño como de, pues es que yo tampoco pedí eso, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que también de pronto hay esta necesidad como de cortar esa Ujú. cosa, ¿no? Sí, Porque si no, como te digo, siento que se reproduce un montón la complacencia por complacencia. Y- sí. Sí, esto que nombras se me hace muy interesante porque creo que devela como cierta parte de la complacencia que está bastante cuestionable y que está tricky, en el sentido de que como personas que complacemos, a veces podemos estar esperando algo de esa complacencia, Ajá, ¿no? O sea, por un lado, pues creo que lo evidente es, espero que no haya conflicto, espero que me aceptes, espero que me sigas queriendo, espero que nuestra relación continúe como hasta ahora, espero yo seguirte cayendo bien, espero ser una persona deseable para ti, espero que me sigas considerando a alguien con quien quieres estar cerca. Entonces como que esa complacencia trae como búsquedas no nombradas consigo, ¿no? Y a veces hay un deseo de que justo esa complacencia sea recompensada, ¿no? O sea, de que justo sí. pasen esas cosas que yo estaba esperando que pasaran. Y a veces cuando no sucede puede haber como frustración, como enojo, Sí, como sentido de desilusión. injusticia, ¿no? Claro, un sentido de injusticia de todo esto que yo hice por ti, ¿por qué no está teniendo el efecto que yo esperaba, ¿no? Y a veces la otra persona ni en cuenta de que Es eso como de estaba yo ni te sucediendo. pedí Ajá, yo nada. no te lo pedí, yo no sabía que lo hacías por eso, era algo que yo ni siquiera necesitaba, yo ni en cuenta de todas las cosas que estabas sacrificando, Sí. dejando fuera, como para estar bien, entre comillas, Ujú, conmigo. Entonces, creo que a veces es importante decirlo, la complacencia sí puede tener esta parte como medio manipuladora, o sea, sí. como que recluta a los demás como para sus fines, sin hacerles eh, partícipes conscientemente y de manera elegida de esos fines. O sea, creo que eso es lo que está como bastante cuestionable y tricky, que a veces la complacencia no le pregunta a los demás qué necesitan, qué quieren, cómo llegar a eso. Es como yo voy a actuar en función de eso y entonces espero que los demás actúen y respondan como yo quisiera, ¿no? O sea, como pensando solamente como en mis términos y en los beneficios que yo estoy pues persiguiendo. Sí, creo que la complacencia es como el meme de Calamardo dándole de comer a Gary. O sea, que le está dando comida así a huevo. O sea, como que esa es como de, no, 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 vas a estar bien, mira, aquí te va esto. Y el otro es como de, ¿qué está pasando? No, o sea, como eso no, bueno, en ese caso, ¿no? Como de eso no va, comer no va a mejorar mi condición por sí mismo. Ujú. Eh, algo así, ¿no? Y de pronto como atendiendo cosas que a lo mejor ni se necesitaban y o de formas que en las que no tenía que ser atendido, ¿no? Y pues sobre todo eso, o sea, como también que, pues que quien complace a veces lo hace, pues como decías, o sea, como pues porque quiere y un poco también a huevo de que, y esperando una recompensa o un efecto, como dices. Claro. Y esto me lleva a una pregunta que siento que también está medio tricky, como para contestar como persona que de repente tiende a complacer, que es, para ti, ¿cómo podemos detectar si estamos actuando desde la complacencia o si estamos actuando como desde nuestra autonomía y desde nuestro deseo? Y esto lo pregunto porque creo que a veces esa brújula puede estar un poquito como descalibrada y un poquito ahí como medio desorientada, en el sentido de que yo, por ejemplo, como morra me he ubicado deseando cosas, pero a veces no sé si las deseo porque sé que el otro las desea y porque sé que le va a hacer bien al otro que las cumpla, o si porque yo las quiero hacer y yo las deseo. No sé si me explico con la pregunta. O sea, a veces me veo en esos dilemas como de, chale, ¿y esto por qué lo quiero hacer? O Es sea, como esto sí da risa o es ajá. porque, O sea, esto sí lo quiero hacer yo, o lo quiero hacer porque yo sé que la otra persona le gusta, le ujú, caería bien, lo recibiría bien, es algo que está buscando para sí misma, ¿sabes? Entonces ahí como que sí. de repente me atrapo en, ¿dónde estoy yo, no? Y dónde está como mi propia opinión, mi autonomía, mi capacidad de agencia. O sea, a veces hay ciertos temas en donde me ubico como con mucha dificultad. Pues aquí yo sí pensaría que pues o sea, como que me es muy importante como pensar en la estructura y pensarnos como solo dentro de estructuras, o sea, eh, como para partir de ello, ¿no? Em,
Porque yo siento que la primera sospecha podría ser como qué efectos, o sea, de qué maneras me atraviesa a mí las cosas estructurales y de qué manera podría esto que yo estoy haciendo, digo como preguntas como para calibrar esta brújula, ¿no? Porque también, em, no sé, o sea, pienso como si de pronto te ubicas deseando un príncipe azul y luego te vas a revisar tu historia y ves que viste Disney toda la vida y no sé qué, y que sí, y luego ves tu cuarto y puras princesas, entonces como que ahí ya hay como a ver, ¿no? Como de cómo me estoy acomodando y cómo sí estoy habitando en la estructura y qué tanto me puedo mover o qué reconocimientos podría yo hacer como para empezar a sospechar de cómo me está afectando la estructura y entonces a partir de ahí pues a lo mejor sí decir como pues tal vez esta parte sí está siendo una cosa estructural y a lo mejor como dices, a lo mejor esto sí lo quiero y también se puede detectar como pues también, o sea, porque finalmente no, yo no creo que nuestros deseos o algo así haya un deseo así de que puro, de que no venga pues Influenciado, influenciado co-construido. y Sí. también las explicaciones así biologicistas y eso a mí se Ujú, me hacen muy chistosonas. Entonces, o sea, yo creo que sí hay un montón de razones por las que actuamos y como que todo eso ujú. social como toda esa carga social que nos hace movernos o no en ciertos lugares. Y lo que pensaría es eso, o sea, como que tal vez reconocer, o sea, porque a mí me gusta mucho esta idea que siempre repito, como de que pues nosotros nos movemos pero como dentro de la estructura, como en tanto la estructura también nos lo permite, ¿no? O sea, como que no tenemos mayor agencia que la misma estructura en ese momento nos esté delimitando, ¿no? O sea, como habrá quien dice, mañana voy a comprar Twitter y lo compra, habrá quien dice, voy a lavar mi ropa cuando pueda. Entonces, o sea, como que sí, o sea, eso me parece importante porque también esos deseos, pues también están contenidos, digamos. Entonces, a mí lo que pues, se me hace importante es, pues a lo mejor eso, o sea, hacerme preguntas de qué manera me está atravesando a mí, como contextualizar mi deseo, digamos, de alguna forma. Sé que no es tan fácil porque justamente por ejemplo, yo no me metería en este lío de esto lo quiero o lo quiero porque quiero quererlo. O sea, como, pues finalmente todo está construido a partir de ahí, ¿no? Pero pensaría como, pues a lo mejor sí hacernos preguntas como de si yo se lo quiero dar a alguien, por ejemplo, una brújula sería, esa persona me lo pidió, ¿no? Como todo esto que decíamos de que, pues de pronto personas que no nos pidieron nada, les estamos ofreciendo un montón de cosas, entonces hacernos esa pregunta así de, esa persona nos lo pidió, eh, lo estoy haciendo para esa persona por mí o para esa persona como sobre todo porque esa persona necesita eso, no sé, o sea, pensaba más como en esa brújula y a lo mejor combinada con, pues como con no perder la contextualización de nuestro actuar, algo Ujú. así. Sí, Está complicado. sí. Yo pensaba, añadiendo estas brújulas que estás nombrando, o sea, pensaba la brújula de preguntarnos qué estamos cuidando al actuar de esa Sí, forma, ¿no? O sea, siento que esa es una pregunta que a mí me parece como muy luminosa siempre que la hago y como que siempre me otorga respuestas como que me desatoran, ¿no? O sea, como al responderme qué estoy cuidando, puedo entonces empezar a detectar como si quizá lo que estoy cuidando es el bienestar del otro, ¿no? O sea, quizá lo que estoy cuidando es su satisfacción, y sobre qué, ¿no? ajá, sí, o sea, como su tranquilidad, calma, etcétera, dentro de la relación. Y entonces eso me puede traer como nuevas preguntas de por qué estoy procurando eso, porque eso es algo que quiero cuidar de esta forma. ¿Habrá Ujú. otras formas en que yo pueda procurar eso que no sean así, que no sea como metiéndome en lugares como mmm, incómodos, desagradables para mí o en zonas grises que a lo mejor yo no he explorado tanto? Entonces eso. Y otro de las brújulas que pensaba es como qué efectos va a tener tanto hacer esto como no hacerlo, ¿no? O sea, como un poco revisar cómo serían los panoramas y los escenarios. Y entonces si los efectos que veo que va a tener no hacer eso son efectos como desagradables, creo que ahí eso también es una señal o una alarma para mí de, híjole, o sea, a lo mejor hay algo de lo cual me estoy protegiendo, ¿no? Algo que no quiero que pase. ¿Y por qué no quiero que pase eso, no? O sea, ¿por qué quisiera evitarme a mí misma de tener esa experiencia o esa sensación, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, como es un poco como hacernos preguntas alrededor de por qué me estoy moviendo de esa forma y no de otra. Sí, también pensaba,
O sea, como que es importante, por ejemplo, si yo estoy pensando en el bienestar de otra persona, pero si eso no atropella como mi actuar, o sea, pues Ujú. eso no, No es pues necesariamente malo, no es ¿no? necesariamente Claro, malo y no es complacencia, ¿no? O sea, si claro. como que alguien me dice así de todas las mañanas, me podrías mandar un mensaje de que me quieres y si yo digo, ah, pues sí, o sea, a lo mejor eso es malo en tanto yo en realidad no puedo atender esa cuestión, ¿no? O sea, lo digo porque también para que no sea entendido como que pensar en las otras personas Y hacer cosas y movidas hacer por cosas ellas es movido por malo ello es malo siempre. siempre. Ajá. Claro. Ujú. Pero, o sea, de pronto sí pensaba como cuando yo, o sea, y justo en la no monogamia, ¿no? O sea, cuando yo estoy haciendo algo como pisoteando como mi propio estar en el mundo para alguien más y a veces, como decía hace rato, o sea, como incluso no, pues no solamente sacrificándome a mí, sino de pronto puede que yo esté sacrificando otro de mis vínculos, ¿no? O sea, como de Ujú. que pues yo y otro de mis vínculos la vamos a pagar para que X persona pues tenga un cierto bienestar, ¿no? Entonces ahí sí, o sea, como que me parece cuestionable ese tipo de, o sea, como que todavía más, porque es algo que no solo me está involucrando a mí, sino que yo ya estoy involucrando a otras personas para cuidar a alguien, ¿no? Entonces, y la neta es que pues es bastante insostenible porque básicamente el malestar que le estoy ahorrando a alguien lo está pagando otra persona, ¿no? Y cuando sería a lo mejor más importante que esa persona pues se dé chance de incomodarse, ¿no? Y de estar, pues como tenga que estar, o de actuar esa misma persona en lo que tenga que hacer, ¿no? Eh, no sé, de pronto pensaba como, no sé, en algo de que, güey, yo no me quiero topar a no sé quién, a ti y a otra persona, ¿no? Entonces es como de, bueno, tal vez quien debe actuar eres tú y tú cuidarte a ti mismo porque no puedes Restringir, ¿no? Más restringirnos y ejercer actividades. Ujú. poder sobre otras personas porque eso sería como sumamente complaciente, o sea, tanto de mí como de la persona a la que estoy condicionando bajo ese mandato, ¿no? O sea, como que creo que justamente ahí eso ya em, pues pone en cuestión como no solamente como la integridad personal, sino también como de otros vínculos en las no monogamias y que siento que es algo que constantemente es como debatido, ¿no? De que a quién hacerle caso y no sé qué. Ujú. O sea, y como que yo siempre volvería como de, bueno, pues es que primero hay que ver si, por ejemplo, si esa persona pues más bien intenta ella hacer lo que necesite hacer, ¿no? De que, es que yo no necesito, necesito no toparles, entonces yo tengo que hacer cosas y a lo mejor les puedo pedir que me digan a qué hora van a X lugar al principio en lo que veo si necesito toparles o no, o si me cae bien o no, Ujú. cosillas así, ¿no? Sí, sí, y con esto que dices pensaba como en otra de las posibles como irrigaciones o raicitas de la complacencia, que creo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato de evitar el conflicto. O sea, que tanto la complacencia podría ser como una incapacidad o una dificultad como para enfrentarme a los sentires del otro, ¿no? O sea, como Sí, no quiero enfrentarme a su enojo, a su tristeza, a su desilusión, a su frustración, a sus cuestionamientos, ¿no? O sea, como que tengo quizá como mucha dificultad para maniobrar y para manejarme en ese territorio emocional en donde el otro está sintiendo cosas que no son agradables para mí, ¿no? Y entonces por eso elimino como la sí, posibilidad de que sienta esas cosas y mejor le complazco, ¿no? O sea, porque con lo que sí puedo lidiar es con su calma, con su alegría, con su felicidad, con su bienestar, ¿no? O sea, justo como si estuviéramos mutilando un poco la experiencia emocional del otro, porque hay cierta parte de su experiencia emocional que no puedo o no quiero lidiar con ella, ¿no? O sea, cuando me la enfrento siento pues muchas cosas como muy desagradables para mí, o sea, ansiedad, culpa, malestar, incomodidad, etcétera. Y entonces no quiero ahora enfrentarme a eso, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las posibles identidades de la complacencia, o sea, como pensarla como algo que está quizá imposibilitándoles, obstaculizándoles a los demás de sentir lo que tienen derecho a sentir, ¿no? O sea, lo que merecerían poder sentir. sí, y también cuando, por ejemplo, yo no sé, pensando otra vez en este ejemplo de dos vínculos, o sea, a lo mejor yo no puedo con la tristeza y el enojo de X persona, pero sí con la de Y persona, ¿no? Por las razones que sea. O sea, como que hay una valoración de sí disponerse a incomodar a ciertas personas sobre otras, ¿no? O sea,
como que se valora de, ay, preferiría que esta persona la pase mal a que esta persona la pase mal. Entonces como que siento que por eso se transfiere luego esto como de, ah, bueno, entonces decido a ti complacerte y a ti ponerte como en el rollo de, pues de tú ayudarme a complacer a esta persona de acá, ¿no? Entonces, o sea, siento que esto que mencionas como que es cierto, o sea, como que hay veces que lo hacemos como para ahorrarnos cierto malestar de, pues de algunas personas, pero también como que a veces de unas personas sobre otras, ¿no? O sea, como que a veces nos queremos ahorrar el malestar de la persona B y la persona C es la que va a vivirla y a esa persona sí le vamos a decir así de, no, pues es que no se va a poder porque yo ese día tengo que estar ahí nomás parado, ¿no? Entonces, o sea, como que pensaba que en las no monogamias también funciona de esas maneras, ¿no? Y es algo como muy común, que luego se habla mucho de las prioridades, etcétera, y no sé qué. Creo que una brújula es eso, o sea, como esto requiere que incomodes a alguien que no estás queriendo incomodar y en lugar de eso te vas a aventar incomodar mejor a otra persona de formas más complejas, pero estás dispuesto a hacer eso acá y allá no. O sea, como que ahí esa también es una brújula para decir, pues a lo mejor está mal colocado ahí la cuestión, ¿no? Sí, de acuerdo. Ay, pues, ¿cómo estás después de toda esta conversación? ¿A dónde te llevó todo esto que platicamos? Como para ir cerrando. Pues siento que, o sea, que es un tema complejo porque, y que seguro vamos a seguir hablando de él, porque justamente tiene como muchos lugares en donde se aparece, muchas razones para aparecerse, hay muchas formas de tratar de identificarle, pero también es real que hay un montón de cosas pues que se necesita como una vigilancia y un ojo como muy agudo para darse cuenta pues cuándo se aparece y como decías esto de los deseos, de cuáles son eh, de la estructura o de qué o de porque lo que espero o cuáles sí estoy queriendo. O sea, como que siento que tiene pues un montón de variables, ¿no? Em, pero también me parece, o sea, ya así por otro lado, pues me parece importante tenerlo presente porque justamente, pues ya, tal cual en las relaciones, de pronto pues cuando se aparece como esta complacencia y ubicar que estamos haciendo eso solo porque esa persona pues lo necesita, lo manda, o a veces, o sea, porque también de pronto pensaba pues que las personas pueden necesitar cosas, pero también eh, como este cuestionamiento que le hacían a la idea de, nunca me acuerdo de los nombres de nadie, discúlpenme, pero, o sea, este cuestionamiento que alguien hacía en una cuenta de Instagram, eh, de que la responsabilidad como afectiva no era pues siempre poder gestionar todo y decir, o sea, también hay cosas que es como, no, pues yo no te puedo dar eso, ¿no? Ujú, Porque pues no es nuestra responsabilidad, sino más bien, pues en qué momentos ya más bien es complacencia y en ujú. qué momentos sí es cuidado, ¿no? O sea, como que el cuidado no puede ser infinito, así como pues nada lo puede ser porque pues somos muy, eh, o sea, tenemos recursos limitados, no tenemos recursos infinitos como personas, ¿no? Entonces, de pronto también pensaba eso, que pues también la invitación a veces aunque las personas necesiten cosas, pues si no se las podemos dar hay que, o sea, como que Asumirlo. está chido asumirlo, ajá. Y también de pronto me parece como un acto de, como pues fuerte para UNE también y como decir pues las cosas que no va a haber porque también nos responsabiliza de lo que nosotros también vamos a recibir de regreso, ¿no? Que también es algo pues que puede pasar, ¿no? O sea, como esto que decíamos de pues a lo mejor alguien no nos va a ya querer porque no somos complacientes, pues es algo que puede pasar, ¿no? A lo mejor cuando decimos que no va a haber X cosa, pues alguien ya no quiere estar con nosotros, pues es algo que puede pasar. O sea, como que también la invitación al conflicto y al malestar también tienen que estar abiertas, porque en tanto siempre queramos estar habitando el todo bien y eso, pues la complacencia eventualmente se va a aparecer en esta idea de que pues el cuidado que podemos ofrecer o los lugares en donde estamos en común son finitos, pues de pronto algo ahí se va a aparecer el parche llamado complacencia para decir, no, mira, sí puedo todavía más, ¿no?
Ujú. Entonces eso, pues para tenerlo como ahí en mente, no sé, Sí. ¿tú qué has pensado? Pues pienso que la complacencia es un fenómeno bien complejo. Eh, Creo que justo ahorita que estábamos hablando pensé que estaría bueno que dedicáramos un capítulo al consentimiento específicamente, porque siento que van bastante de la Ujú, manita. O sea, justo ahorita pensaba como qué cosas consentimos y por qué, cuáles son los territorios en que podemos estar consintiendo algo, porque a veces son territorios sí, claro. desiguales, territorios de inequidad, de violencia, territorios donde si no consentimos va a haber un castigo, Ujú, territorios donde no hemos sabido decir que no por alguna razón. Entonces creo que van como bastante uniditos. O territorios incluso donde consentimos como desde la inseguridad, pero también como sí quisiera, pero quiero ir viendo, ¿no? Eso también es posible, o sea, pensar el consentimiento justo como una gradiente y no como una cosa de sí o no. Y ujú, entonces solamente tenemos dos opciones, sino que también hay múltiples alternativas en el medio. Entonces eso le añade como mucha complejidad, pero creo que humaniza el tema, ¿no? Entonces justo ahorita estaba pensando en eso, o sea, como la importancia de hablar también del sí, consentimiento cuando pensamos en la complacencia. Y otra de las cosas en que me quedaba pensando es que creo que como que ahorita en esta conversación detecto que una de las formas que quizá yo podría identificar a mi complacencia es como por las sensaciones físicas que me trae, en el sentido de que siento que cuando actúo de forma complaciente, actúo de forma más impulsiva e irreflexiva, como que siento mucha ansiedad, siento mucha desesperación, como que siento como si justo mi cuerpo se acelerara, como en esa búsqueda de bienestar, entre comillas, ¿no? Entonces, nada, o sea, se me decía importante nombrarlo porque es algo de lo cual me acabo de dar cuenta, o sea, como mi cuerpo también participa de formas diferentes en las cosas cuando estoy siendo complaciente y cuando no, y lo coloco eh, por si alguien se siente identificado con eso, ¿no? O sea, que también pueda a lo mejor quizá desde ahí tener una brújula, ¿no? De ujú, cómo mi cuerpo se está sintiendo cuando hago esto o cuando hago otra cosa. Entonces, nada, pues me quedo como con mucha curiosidad de seguir hablando de esto. sí. Pues muchas gracias a todos por vernos y escucharnos el día de hoy. Les recordamos que estamos en todas nuestras redes como Pensar Tierno y pues ya nos estaremos escuchando en 15 días. Muchas gracias. Gracias, nos vemos Bye. luego para pensar y pensarnos tierno.